Tercer episodio de la sexualidad femenina, esa eterna desconocida que ya va siendo un poco menos desconocida para nosotros. ¿Recuerdas que habíamos dicho en el capítulo anterior que los chicos tienen pene y las chicas tienen clítoris? Bueno, pues a partir de ahora, por favor, no digas que tienen vulva, que no tienen vagina, o por lo menos que yo no te oiga, porque si no me voy a enrabietar. Sobre todo porque tenemos un clítoris y además un señor y hermoso clítoris. ¿Te apetece verle? Venga, vamos a por ello. Mira, esto de aquí es la vulva. Yo te lo voy a ir explicando poco a poco para que tú sepas un poquito qué es lo que es, ¿de acuerdo? Vamos a empezar desde la parte de arriba. La vulva es como nosotros llamamos a todos los genitales femeninos, de forma íntegra, ¿vale? Es a los genitales externos. ¿Por qué no vamos a llamar así a los genitales internos? La parte del vello, ese es el monte de pubis, ¿vale? Justamente esa parte que tienes ahí, ¿de acuerdo? Un poquito más abajo, lo siguiente abajo, lo que estás viendo es el capuchón clitoriano. Es decir, tenemos prepucio también las chicas. Luego lo vamos a ver de una manera que se vea un poquito más clara. Y lo que tenemos es una piel que se va a retirar. Justamente en los bordes, que esta además sería como una pelvis de una vulva de una chica pues joven, bastante prepúber, tiene poco vello o quizás se haya depilado, bueno, lo que tiene así como más engrosado son los labios mayores. Y lo que ves que tiene justamente así como elevado, como abierto, un poquito por dentro, se llaman los labios menores. Es decir, que nosotros tenemos en el punto de arriba tenemos el clítoris, justo debajo en perpendicular, ese orificio de ahí serían la uretra. A los laterales de esa uretra solemos tener las glándulas parauretrales o glándulas de Skinner. Un poquito más abajo tenemos la vagina, que no se ve de ese tipo de dimensión, y por último tenemos el ano, ¿vale? Recuerda que las chicas tenemos tres orificios, siempre. Uno que es la uretra, que es por donde nosotros hacemos pis. Las glándulas parauretrales no es un orificio, pero sí puede conseguir salir líquido prostático, ¿vale? O sea, es con esa estimulación, con ese movimiento luego de las glándulas parauretrales, ese proceso de skirting. Tenemos un segundo orificio que es la vagina, que es un espacio virtual que no existe realmente, donde sus paredes están siempre pegadas y se van a adaptar a cualquier cosa que nosotros podamos meter, a cualquier cosa, porque es un músculo y es manejable. De hecho, va a tener tanta elasticidad que podríamos conseguir llegar a meter una botella de agua de 2 litros, ¿de acuerdo? Y el ano, que no solo va a ser para poder defecar o para poder hacer la expulsión de heces. Recuerda que todos los orificios de nuestro cuerpo, si es un orificio es porque tiene una función que puede ser de entrada, pero tiene también una función de salida. De hecho, tú puedes decir, hombre, pero Rosa, yo hago pis pero no meto nada. Bueno, podemos necesitar una sonda vesical para poder conseguir hacer un sondaje si tienes una retención de orina, ¿vale? En la vagina pues está saliendo la cabeza del niño, sale también pues restos de la regla, de la menstruación, pero nosotros podemos meter un tampas, un dildo, un pene, y en el ano nos puede suceder exactamente lo mismo. Puede conseguir salir heces, pero puede conseguir entrar un dedo, un dildo, un vibrador, pues unas anillas, porque provoque una zona de mucho placer. De hecho, en sí la vulva es una zona que es sumamente sensitiva. Hay unas zonas que vamos a ver que tienen más inervación, más terminaciones simpáticas y parasimpáticas, sobre todo que vienen de los últimos plexos sacros, ¿no? Y va a ser un poco en la zona del clítoris y luego vamos a tener mucha sensibilidad en la zona del introito, es decir, alrededor de la zona de la vagina, que esa es una parte como más sensible, y alrededor del ano. De hecho, a veces notáis que si os hacen cosquillitas alrededor del ano, de repente se cierra, porque tenéis un reflejo del esfínter externo y lo que hace es hacer un proceso de cerrado, ¿vale? Ese es el señor clítoris. De hecho, imaginaros que yo retiro esa parte de la vulva y yo veo esa parte, ¿no? O sea, no estáis viendo todo eso. Lo único que veríais que aquí en esta imagen se distingue mucho más es la parte del capuchón, que ese es el prepucio, que es lo que está cubriendo, y la puntita, que es el glande, ¿vale? El clítoris en sí es toda esa parte del glande, lo que baja un poquito después, que es el tallo, y luego los dos cuerpos cavernosos, ¿vale? Que son los que están de rosa un poquito más oscuro, que son laterales. Y es como que el pene se hubiera abierto por la mitad y hubiera llevado cada uno a un extremo distinto. Esos cuerpos cavernosos se tienen que llenar de sangre exactamente igual que el pene y eso es lo que se nos pone duro y llega hasta la zona de las raíces, que en el pene las raíces es lo que nosotros tocamos que se adhiere a la zona parte del abdomen, ¿de acuerdo? Exactamente igual. Solo que como ves tiene un cambio de incluso de
de dirección, porque nuestro clítoris, lo que es el glande, está como cortando el perpendicular. ¿Qué significa eso? Que es importante que, por ejemplo, cuando tú te masturbes o si te masturba tu pareja, imagínate que tienes una erección, ¿no? Y está duro. De hecho, lo puedes hacer, ponte ahora mismo, separa tus manos que me estás escuchando y como un dedo tiene 3 falanges, ¿no? La proximal, que es la que está más cerquita de la mano, la del medio, la falange media y la distal, que es donde aparece la uña. Vale, pues esa parte distal, donde tienes la uña, dóblala consiguiendo que la otra parte quede recta, ¿de acuerdo? Esa sería un poco más la posición del clítoris. ¿Te imaginas que eso está duro y de repente, en vez de hacer movimientos que son en semicircular, lo que hacemos es subir y bajar? ¿Os imagináis si de repente un pene estuviera totalmente erecto, que cogieras tú con la mano y lo doblases hacia abajo? Podrías provocar una ruptura de esos cuerpos cavernosos y tener una fractura del pene. Con las chicas, con el clítoris, nos va a suceder exactamente lo mismo. Ojo cómo son los movimientos y ojo cómo va ese proceso brusco, ¿vale? Luego en lo otro tendríamos el meato uretral, que es la parte de la orina, que se llama así, ¿vale? Los bulbos vestibulares, que es donde tenemos ya pues toda la parte más de la pelvis, ¿no? Toda esa parte que luego se dematiza, tenemos una parte de congestión pélvica, además que nosotros no trabajamos exactamente con ello, no vas a tener palpación con ello de una forma directa y tendrías la zona de la vagina. Si ves esas líneas que no están pintadas, serían un poquito cómo quedaría esa parte por fuera si nosotros hubiéramos quitado esa vulva y da una imagen bastante clara y evidente de lo que suele suceder. De hecho, pensad que un clítoris tiene en reposo entre unos 8 y 12 centímetros, pero que en erección puede llegar a crecer más. Es decir, que pequeñito, pequeñito no tenemos un clítoris, ¿verdad? Pues esto es lo que más nos parecemos. Si nosotros juntásemos esa parte de las dos ramas de cuerpos cavernosos y los uniésemos, sería más parecido. Hay una diferencia entre nosotros y es que la uretra en las chicas va por fuera de esos cuerpos cavernosos y entre los chicos va un poco como protegido. Tienes el cuerpo esponjoso por donde protege la uretra y alrededor tiene los cuerpos cavernosos que lo veréis un poquito más tarde cuando trabajemos con esa sexualidad masculina, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que sucede si nosotros vemos esos genitales internos, porque necesito que entendáis cómo funciona esa parte de anatomía para que luego sepáis por qué una chica puede conseguir tener un orgasmo o no tenerle, o le duele o no le duele, o tiene placer o no lo tiene, ¿de acuerdo? Mira, vamos a empezar desde arriba. Como veréis, en los dos bolitas las que veis en los laterales son los ovarios, que están unidos por unos ligamentos, ¿de acuerdo? Unido a los ovarios, no pegado, pero sí se adhiere como si fuera un embudo cuando va a extraer un ovocito, es decir, un óvulo no fecundado, están las trompas de falopio, que se unen a lo que es el cuerpo del útero. Y el cuerpo del útero, pues como veréis, es muy pequeñito, de hecho es la única parte de nuestro cuerpo que cuando estamos embarazadas puede multiplicar su tamaño por 1000 y es una pasada todo lo que crece, ya que luego necesitamos un tiempo para poder conseguir volver a recuperar su tamaño habitual. Bueno, pues ahí tiene como una pequeña endometrio, que sería esa parte blanquecina, que es lo que se suele descamar cuando nosotros tenemos la regla, y la parte del orificio que se une a la vagina, que se llama el cuello del cérvix. Las vaginas siempre las dibujan mal porque ya os he dicho que es un espacio virtual, que es una oquedad que realmente no existe, que empieza a aparecer su adaptación cuando nosotros metemos algo. Bueno, pues la vagina en estado de reposo mide entre 4 y 6 centímetros, es decir, que si hoy metéis vuestro propio dedo dentro de la vagina o os deja vuestra pareja en estado de reposo, vais a llegar con el segundo dedo a tocar el fondo, ¿vale? Que vais a notar esa parte que es como más anacarada, suavecita, que es la parte del cuello del cérvix, que si se le movemos sí que tenemos una sensibilidad y si le movemos de una forma muy brusca puede llegar a resultar hasta doloroso. Vale, imaginaros que vosotros sois esa parte de la vagina. Vamos a tener dos tipos de musculatura, ¿vale? Una musculatura que es más estriada, que está más en la parte externa y que comunica más con el exterior, y dos tercios que son internos. Imaginaos que ahora mismo vosotros sois vuestra vagina, ¿vale? Pues desde los pies a vuestras rodillas sería vuestra parte más externa, que esa parte es la que es más sensible, que tiene musculatura estriada, y de las rodillas hasta mi cabeza sería la musculatura lisa, que es insensible. Tiene una percepción de tener capacidad dentro, pero no de provocar esa parte de dolor. Es decir, que cuando a mí me duele o no me duele y veamos luego cómo trabajar con una dispareunia,
que eso es lo que significa dolor a la penetración, la dispareunia, así se llama, pues una de las cosas que va a suceder es que yo voy a saber ya que si me está doliendo, lo que me está doliendo es la parte externa, porque no está suficientemente dilatado, ni extendido, ni lubricado suficiente, ¿no? No tengo suficientemente relajación en esa parte de musculatura estriada como para eso venga a llegar a suceder. Pero en el momento en que sobrepasamos esos 2 primeros centímetros, pues luego no nos va a molestar nada, excepto que estemos sacando completamente el pene y volviendo a meterle. Con lo que si nosotros sabemos y tenemos conciencia de que solo nos va a doler cuando nosotros vayamos a meterla, si nos ponemos muy nerviosas y eso provoque que se cierre más todavía la musculatura y que dificulte más la situación, bueno, pues también voy a saber que en un ratito muy pequeño, si consigo relajarme y entra, va a dejar de dolerme. ¿Qué es lo que sucede? Que los orgasmos, también los chicos y las chicas van a ser diferentes. Yo os decía que éramos más parecidos tanto en el pene como en el clítoris, pero que teníamos, pues eso, que éramos parecidos hasta ahí, ¿vale? Mirad, Master y Johnson estudió ya una parte de una respuesta sexual humana y entonces nos explicó un poco cómo funcionaban. Vais a ver que hay distintos colores y está más la respuesta del orgasmo masculino en el primer cuadrante y una segunda respuesta en el femenino. Déjame explicarte primero el de los chicos, aunque digas, pero no estábamos hablando de la sexualidad femenina. Sí, estamos hablando de la sexualidad femenina, pero como el orgasmo masculino es un pelín más sencillo, déjame explicártelo antes. Mira, cuando nosotros empezamos abajo, ves esa gráfica en rojo, tú ves que empieza desde abajo y lo que empieza a hacer es subir, tiene un ascenso, tiene una parte que es plana, luego tiene un pico y luego cae hacia abajo. ¿Vale? Te cuento un poco cómo son esas fases. En la primera fase es la de excitación, cuando sube una curva. Empiezo a excitarme y los chicos lo que notan es pues, que entra erección en su pene, que los testículos ascienden y se acercan un poquito más a la parte del abdomen, aumenta mi respiración cardíaca, es decir, que va un poquito más rápido mi corazón, también aumenta mi respiración respiratoria, ¿no? Pues se me eriza la piel, empiezo a tener más flujo, de hecho empiezo a notar cómo las alas nasales, es decir, si tú tienes la nariz, has visto que tienes unos agujeros. La parte de carne que lo recubre esos agujeros se llaman las aletas nasales. Bueno, pues esas empiezan a abrirse para poder tener más capacidad respiratoria y que entre más aire. Y llega un momento en el que esa excitación es máxima. Entonces ya no solo se ha llenado el pene, sino que está en máxima erección, conseguimos tener una frecuencia más rápida y de hecho se nota, ¿no? Porque empieza con movimientos que son más de contracción involuntaria de lo que es el culo y el pompis, ¿no? Esa parte pélvica, las piernas empiezan a extenderse más, empiezan a extenderse la zona de los dedos de los pies que van un poquito hacia atrás, ¿no? O sea, se empieza hasta que llega un momento en el que esa excitación es tan máxima que lo que se tiene es un orgasmo, ¿vale? Y el orgasmo es un máximo placer excitatorio que suele ir acompañado, pero no siempre, de un eyaculado, ¿vale? Entonces puede salir en ese momento semen. Y que luego tiene un periodo de recuperación, que es un periodo de resolución o también llamado periodo refractario. El periodo refractario es el tiempo que va a necesitar un chico desde que ha tenido este momento de placer y este orgasmo hasta que vuelve a recuperar una nueva situación, una nueva excitación. Hay chicos que ese periodo refractario, sobre todo cuando son jóvenes, pues son muy cortitos, un periodo refractario muy corto y que según vamos teniendo años, pues como que nos cuesta más volver otra vez a ponerlos, ¿de acuerdo? Cuando aparece eso azul es que hay algunos chicos que son capaces de nada más terminar un orgasmo que acorten mucho su periodo resolutorio de ese periodo de resolución y entonces empiezan a tener una nueva excitación y puedan llegar a tener un segundo orgasmo. Es el que estáis viendo en azul así un poquito más entrecortado. Pero en las chicas podemos tener 3 tipos, ¿vale? Tenemos un tipo que es como el orgasmo tipo A de los chicos, ¿no? Entonces nosotros tenemos de repente, subimos, tardamos un poquito más en conseguir esa meseta, tenemos un pico y cuando hacemos ese periodo resolutorio, pues lo que puede ser es que volvamos a estimular, volvemos a tener un segundo orgasmo y podemos hacer una caída, ¿vale? Podemos tener también una situación, esto es muy típico, por ejemplo, en chicas que han tenido un orgasmo y que atreven a trabajarse pues en un orgasmo a través del clítoris, pasan a una penetración vaginal y como tiene mucha excitación y la sensibilidad y la inervación que está por dentro de la vagina es la misma que va a poder alcanzar esa parte del clítoris, pues tendríamos un segundo orgasmo, ¿vale? Tenemos también un proceso en el que, bueno, tenemos el orgasmo tipo B, en el que vamos haciendo un ascenso, luego tenemos como sensación de máximos periodos, pero no con ese boom de decir ese proceso de descarga, ¿no? Esas son mujeres
que son más poliorgásmicas y suelen terminar por agotamiento hasta que llega ese momento de la resolución. Y en cambio otras chicas que notan pues como que van y vienen en ese proceso de periodo de excitación, como que no consigo llegar a este máximo y de repente, sin saber muy bien por qué, es como que toca, aumenta mucho su proceso de orgasmo y cae de forma muy brusca. Y en ese momento no le pidas absolutamente nada más, porque además incluso si le tocas, por ejemplo, en el clítoris puede llegar a ser muy doloroso, evita poder tener ningún tipo de contacto contigo y desaparece, ¿vale? Si a veces lo que te pasa es que cuando siguen estimulando tu clítoris provoca mucho dolor, una recomendación es que consigas separarte como a 1 centímetro alrededor de la parte del clítoris, pero que no toques de forma directa, ¿de acuerdo? Bueno, pues llega el momento de pensar, de escribir, de retener, de ver si te ha quedado alguna idea, alguna duda, algún comentario y continuamos, ¿verdad? Por supuesto.